Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, extensivo y armonioso. El día de hoy, 20 de junio del año 2024, en este escenario, vamos a hablar de el tema que hoy surge en las noticias y es con relación a Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín. Vamos a contar lo siguiente. La W Radio saca una columna periodística que dice campaña, entre comillas, Fico, cierre comillas, Gutiérrez, Fiscalía inspeccionó CNE, Consejo Nacional Electoral, por denuncias sobre financiación ilegal. Por este caso, la Fiscalía abrió una indagación preliminar para determinar si se cometieron delitos en medio de la campaña presidencial de Federico Fico Gutiérrez en el 2022. Bueno, ¿a dónde vamos con esta noticia? Lo podemos decir así, de esta manera. El uribismo se acaba de pegar un tiro en el pie. Sería esta la oración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Tanto es lo que atacan a nuestro presidente Gustavo Petro con la demanda que interpuso en el Consejo Nacional Electoral el señor Álvaro Hernán Prada y Mejía Ortiz cuando hablaron de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro que habían excedido, que era ilegal, que esto, que aquello, que lo otro. Entonces, el gobierno de Gustavo Petro se reactivó en muchas cosas. Se ha reactivado impresionantemente para investigar minuciosamente, cuidadosamente, todos los actos de corrupción que hay en todas las instituciones. Cosa que no hacía el uribismo, porque entre ellos mismos, junto con los diferentes partidos, Centro Democrático, Cambio Radical, conservadores, tal vez algunos liberales, entre todos se tapaban. Y los medios de comunicación simplemente le hacían el tape para esconder todas estas cosas. Pero como ellos en los últimos tiempos se han dedicado férreamente a atacar el gobierno de Gustavo Petro, entonces el gobierno de Gustavo Petro, eso que están haciendo los uribistas, al gobierno de Gustavo Petro le está favoreciendo enormemente. ¿Por qué? Porque cada vez que los uribistas atacan con ciertas cosas, como por ejemplo el tope de las campañas presidenciales, entonces entra el gobierno de cambio y dice, pues ya que están hablando de eso, como dice el que las usa es porque las ha hecho, vamos a meternos a investigar cómo están ellos. Si ellos están menos que nosotros, de nada, ¿sí? Y aceptamos todo. Pero si ellos están mucho más peor que los otros, que los del gobierno de cambio, pues se le va hondo. La Fiscalía abrió paso para investigar todo lo que está pasando con la campaña de Fico Gutiérrez o Federico Gutiérrez. Y la crónica surge así. Vamos a leerla. Esta es de la periodista Jenny Rocío Angarita, 20 de junio del 2024. La Fiscalía General de la Nación confirmó que este jueves se realizó una inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para recopilar información sobre la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en el 2022. Esto en el marco de una denuncia que se recibió sobre la presunta financiación ilegal y la supuesta violación de los topes electorales. De hecho, andan siempre atacando al presidente Gustavo Petro de los topes electorales y aluden a la cuestión de una empresa que pues ya prácticamente no existe, que sus dueños fueron procesados. Hablan de la donación que hizo FECODE, que fueron 500 millones de pesos, que igual esos 500 millones de pesos siempre se aclaró fueron para pagar testigos electorales. ¿Por qué? Porque sencillamente
los votos se los robaban, no los contabilizaban, entonces tenía que haber una veeduría en todo este proceso y obviamente pues contratar gente para poder revisar que esto no pasara. Eso todo el mundo lo sabe perfectamente. Luego aquí no existía nada ilegal, pero para los uribistas eso sí es ilegal. Pero para los uribistas no es ilegal cuando a sus campañas presidenciales entra cualquier cantidad de dinero producto del lavado de activo o dinero, porque pues esa es una función vital que hace el narcotráfico, mirar cómo legaliza ese dinero que obtienen y convertirlo en un dinero lícito. Entonces, sencillamente, ¿qué hacen? Pues buscar personas que estén postulándose para ser presidentes, para ser alcaldes, para ser gobernadores, etcétera, etcétera, y avalan a las personas y dicen, vamos a meterle aquí 5.000 millones de pesos, como lo hicieron con la campaña de Iván Duque, que igual eso quedó archivado por el señor Francisco Barbosa, en ese entonces fiscal general de la Nación. Y ahora entonces surge la cuestión del señor Federico Gutiérrez. Como también hemos visto que también la campaña de Álvaro Uribe Vélez también fue cubierta tenazmente por paramilitarismo y por narcotráfico. Y muy probablemente también la campaña de Juan Manuel Santos. Entonces, todo esto que hace el uribismo, volcándose terriblemente a atacar, lo único que están haciendo es, con todas esas cosas, favoreciendo al gobierno de cambio para que en el 2026 muchos de nosotros estemos ya conociendo casi que al 100% la historia de Colombia y seamos mucho más responsables en votar como debe ser, por la gente que valga la pena. Tanto así que hasta los colombianos nos vamos a volver más inteligentes día a día, que vamos a decir, bueno, las personas que llegan al Congreso, todas sin excepción, deben estar pasando por un examen riguroso, en el cual sepan de todo. Deben saber todo lo que pasó con el paramilitarismo en Colombia, deben saber todo lo que pasó con el conflicto armado en Colombia, deben conocer todo lo que ha pasado con las diferentes situaciones del cambio climático, deben saber todo lo que ha pasado con la corrupción en todas las instituciones y cómo fueron todas estas cosas atacadas, cómo finalmente tuvieron su respectivo fallo. Todas estas cosas, conocer quién fue los personajes que perdieron investidura, conocer quiénes fueron los autores de la parapolítica, conocer qué fue la yidis política, conocer qué fue la ñeñe política, conocer qué fue, por ejemplo, qué otra cosa más, el narcoparamilitarismo, cuáles han sido los narcotraficantes que a la vez también han sido políticos, en fin, hay muchas cosas de las cuales hablar y pues obviamente un examen bien riguroso para cada uno de estos congresistas sería lo mejor que podría pasar en esta vida, porque de esta manera, finalmente, carambas, el que llegue al Congreso tiene que ser una persona completamente empoderada en muchos temas, conocedor de muchas cosas para ser un buen legislador en este país. Pero de no ser así, que llegue cualquier persona porque simplemente, ay, es que yo tengo tanta gente que quiere estar luchar por mí, pero mire, des en cuenta que así como hay gente que llega allá, porque muchas personas los distinguen y dicen, no, esa gente se la sabe toda, lo conocen bien, pero también así llegan muchas personas que nomás con solamente la platica compran votos, pero esas personas que compran votos, ya nos imaginamos cómo está su cerebro, su materia gris ni siquiera se ha estrenado. Son personas que en materia de todas estas cosas que estamos hablando ahora, no conocen, por eso cometen tantos errores, por eso cometen muchos errores. Pero lo más triste es que como tantos errores que cometen, hasta los mismos que llegan a manejar la justicia también están cometiendo errores, ¿sí? Entonces, a razón de eso, pues es obvio y necesario que el pueblo colombiano tenga un alto conocimiento en la historia de Colombia para que precisamente todo voto que se haga en la urna esté la persona plenamente consciente de lo que está haciendo. Votar por un candidato al Congreso, ya sea senador, ya sea representante a la Cámara de Representantes, es necesario. Que exista la posibilidad de votar por un buen fiscal
por un buen procurador, por un buen, como esta otra que es el el contralor, el defensor del pueblo, ¿sí? El personero, en fin, todos estos cargos que son de mucha importancia. Yo pienso que a la final deben ser cargos que deben ser elegidos por el pueblo, por voto popular, así como los alcaldes y los gobernadores, pero todos ellos también tienen que de rigor cumplir con exámenes tremendos, porque muchas veces toda esta gente se cuela y de estas son las razones por qué exista tanta corrupción en nuestro país. Vamos a continuar con la nota. Por estos hechos, la Fiscalía abrió una indagación preliminar para determinar si se cometió algún tipo de delito y avanzar posteriormente en la investigación. Según se conoció, la diligencia de inspección se realizó en la mañana y terminó al mediodía de este jueves. El equipo de investigadores expertos de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía se encargó de recaudar información clave para verificar los hechos que fueron denunciados y en los que se advierte que habría una violación de topes electorales y presuntas irregularidades en el rastreo de las fuentes de financiación, además de varios gastos que no habrían sido reportados a las autoridades electorales. Los hechos se habrían presentado en el 2022, época en la que el actual alcalde de Medellín, Antioquia, Federico Gutiérrez, era candidato presidencial por el partido político Creemos, cuya personería jurídica fue anulada recientemente por el Consejo de Estado. El fiscal coordinador del eje temático de protección a los mecanismos de participación ciudadana de la DECC, Elkin Ardila Espinosa, está a cargo de la indagación preliminar contra Gutiérrez. Según se conoció, es un experto investigador que tiene amplios conocimientos en delitos electorales e incluso estuvo investigando al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa Socorro Oliveros por la supuesta financiación ilegal de la campaña política del 2022. Recordemos que el señor Rodolfo Hernández hace poco fue ya juzgado y le imputaron 5 años de cárcel, 64 semanas para ser más exacto, y casa por cárcel, porque está enfermo y dice que están en etapa terminal de cáncer, qué sé yo. Bueno, retomemos la lectura. Precisamente el fiscal Ardila Espinosa también avanza en la investigación contra los no aforados que al parecer estarían relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña política del presidente Gustavo Petro. Pero a mí me daría risa que después de que revisen no encuentran absolutamente nada malo en la campaña de Gustavo Petro. Pero sí van a encontrar muchísimas cosas en las campañas de los otros. Póngale la firma que eso será así. Entonces esta notica ahí termina. Bueno, pero ¿qué cuenta esta amiga que se llama Derry López? Ella dice lo siguiente, ella es una activista. El uribismo ya salió a decir que es persecución política, la indagación de la Fiscalía Colombiana por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Fico Gutiérrez en el 2022. Recordemos que solo la posesión de Fico costó 360 millones de pesos. Eso lo dicen los uribistas, ¿no? Entonces, sacan un enunciado de la alcaldía de Medellín donde dice presupuesto oficial. Y hay una nota y ahí dice todo lo relacionado y en el último punto dice, de acuerdo a lo anterior, para la celebración del contrato, el presupuesto oficial asciende a la suma de 360.000 pesos. Entonces, quieren tratar de esconder las cosas, pero nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que habló Daniel Mendoza en su serie Matarife, en una parte habló de Federico Gutiérrez, de la oficina del Envigado y todas estas cosas. O sea, para nosotros no es extraño hoy, para los colombianos no es extraño que todas estas campañas hayan sido inyectadas con capitales provenientes del narcotráfico o provenientes del paramilitarismo,
en este caso, por ejemplo, el Clan del Golfo. No sería nada raro. Y vamos a ver, en los próximos días estaremos enterándonos de lo que está pasando. Pero lo cierto es que en esto el señor Federico Gutiérrez no creo que se va a salvar. Porque si hay una persona extremadamente experta en esto, lo va a hallar. Porque todo aquel ser que está empoderado en su oficio, lo logra, lo consigue. Bueno, amigos y amigas, eso es todo. Esta notica no es tampoco muy larga. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.